No me hagas, por favor, perfil muy de cerca. Ah, mi perfil derecho es el mejor. Bueno, a mí me tocó William Shakespeare. Bueno, dramaturgo, poeta y actor inglés, conocido como el Bardo de Avon, vamos a pronunciar con propiedad. Nació el 23 de abril de 1564 en Stratford-upon-Avon, Reino Unido, y falleció, con la fecha del fallecimiento hay dudas. Se dice que falleció el 23 de abril de 1616, que sería el mismo día de su cumpleaños, pero en otro calendario sería el 3 de mayo, la fecha del fallecimiento. Saben que incluso se discutió durante mucho tiempo si era un personaje real Shakespeare. Sí, porque no hay datos específicos de la nada. O sea, sí, son todas suposiciones o conocimientos muy vagos con respecto incluso hasta ciertas autorías de obras. Es como información muy... después muy dice, poco bueno, precisa, sí. Claro. El movimiento del cual fue parte fue el teatro isabelino. Los años que estuvo activo fue en los años isabelinos y jacobinos. Yo busqué que era porque isabelino es por la reina Isabel I de Inglaterra y Jacobo I su hijo. Porque Isabel era la época que fueron vencidos los españoles y ella hizo toda la expansión de Inglaterra hacia las conquistas, se produjeron las conquistas y fue la época de los piratas, ¿no? Que atacaban los barcos españoles y se apoderaban de lo que tenían. Bueno, eso produjo una expansión muy grande territorial de Inglaterra y de bienes, de dinero, ¿no? Así que bueno, todo este periodo era un ella periodo falleció en 1603. Por eso después cuando subió Jacobo, por eso él, al fallecer... Ella era la hija del famoso Enrique VIII, el que tuvo un montón de mujeres y las mató a todas. Sí. ¿Cómo? Sí, es el primer iluminado. El primer toro. Los géneros que escribió Shakespeare fueron tragedias, comedias, obras históricas, fantasías, apócrifas, juicios críticos. A mí, yo elegí El Mercader de Venecia. Esta está escrita entre 1500... Él era actor también, sí, porque en esa época escribían y representaban las obras. El Mercader de Venecia fue escrita entre 1596 y 1598, pero fue publicada recién en 1600. Para escribir esta obra, él usó 3 fuentes que fueron... la primera fue Primera Historia del Cuarto Día, de Il Pecorone, que fue escrito en 1318 de Giovanni Fiorentino. La otra fuente fue Celauto de Anthony Munday y Gesta Romanorum, que es la versión de Richard Robinson, que fue publicada en 1517. O sea, los argumentos del Mercader de Venecia tratan de el préstamo hecho por un judío a un cristiano a cambio de una libra de carne. Mire, no cuente eso, viene después. No, pero después está todo esto. Espere, vamos. Pero esto es el argumento general, profe. Este es el argumento general y después viene la explicación. Y la elección entre 2 objetos de supuestamente aparente distinto valor, pero bueno, ahora vamos a ver los objetos. No nos adelantemos. La historia son así. Son 4 amigos: Antonio, Basanio, Grasanio, Lorenzo. En las diferentes aparecen al principio como que están reunidos, que están hablando. Ahí Basanio le explica que se quiere comprometer con Porcia, pero Basanio es noble y es pobre, o sea, no tiene plata. Entonces le pide plata prestada a Antonio, pero Antonio tiene toda su plata invertida en navíos a ultramar. En ese momento un hombre que pretendía una mujer tenía que tener una dote. Claro, no, la mujer daba la dote, sí, pero el hombre tenía que ofrecer. Claro. Si no, el padre de la mujer no lo iba a querer, ¿no? Claro. Entonces, Basanio le pide a Antonio, pero Antonio tiene toda su plata invertida en navíos a la mar. Entonces Antonio le pide a Shylock la plata, que son 3.000 ducados. Shylock es el judío usurero. Sí. Se lo pide a Shylock. Shylock le dice, sí, te lo presto, pero si la plata es devuelta en tiempo y forma, si no, yo después voy a reclamar una libra de carne de una parte de tu cuerpo que yo elija. Eso fue el trato.
Antonio dijo que sí, porque la plata era para Basanio para que pudiera comprometerse con Y Porcia. porque él estaba seguro de esos navíos. Que le iba a poder que iban devolver la plata porque tenía toda su plata invertida en los navíos. Bueno, eso cambia más o menos en el trayecto de la historia, ya se lo voy a contar. La cuestión es esa. Ese es el trato que se hizo Antonio y Zairo. A todo esto, bueno, Antonio le da la plata a Basanio, pero ¿qué pasa? Porcia, dicho por su padre, tiene que comprometerse con... hay 3 príncipes. Está el de Marruecos, el de Aragón y está Basanio. Que consiguió la plata prestada de suerte. La cuestión es así, el padre le dice, vamos a poner 3 cofres. Uno va a ser de oro, el otro va a ser de plata y el último va a ser de plomo. Cada cofre tiene una frase. Por ejemplo, el de oro dice, quien me elija ganará lo que muchos desean, oro. El de plata dice, quien me elija cumplirá sus anhelos. Y el de plomo dice, quien me elija tendrá que arriesgarlo todo. Ellos no sabían lo que decían las frases, porque es así. Tenían que elegir el cofre y el que elija el cofre correcto, que tenga dentro el retrato de Porcia, sería el que se comprometiera con ellos. Ay, sí, la tiró el sorteo. No. La cuestión es que el príncipe de Marruecos eligió el de oro, Aragón eligió el de plata y bueno, Basanio tuvo suerte y eligió el de plomo y estaba ahí el retrato y se comprometió con Porcia. A todo esto en el interín, Graciano, que es el amigo de Basanio, se enamoró de Nerissa, que es la criada de Porcia. Entonces ambas dos se comprometieron con los amigos y les entregaron a ambos dos unos anillos diciéndole, te vamos a hacer entrega, le hacía la entrega del anillo y le dice, una vez ya comprometidos, le dice, no te lo tenés que sacar por nada, ni entregar por nada, o sea, lo tenés que tener como el compromiso. La cuestión fue la siguiente. Pero ¿quién entrega a quién? ¿El hombre a la mujer o La mujer? Porcia y Nerissa le entregan Le a Basanio y a Graciano, correspondientes comprometidos, los anillos y le dicen que no se los tenían que sacar en ningún momento. La cuestión fue así. Antonio se enteró que sus navíos supuestamente habían hundido. No. La deuda no se puede pagar, muchachos. Era un tema que había, eso era real. Claro, era información que llegaba y... Venía una tormenta, vino una tormenta y hundía los barcos. Por eso, en realidad, lo que hacían en esa época era no poner todo en un viaje, porque venía una tormenta, le hundía los barcos, se acabó todo, ¿no? Claro, Pero, entonces o sea, Antonio arriesgó lo- todo cual lotería y bueno, y le llegó el mensaje de que supuestamente sus barcos se habían hundido, por lo tanto no pudo pagar la deuda en tiempo y forma. A lo cual Zailo dijo y se fue a quejar con el duque de Venecia que quería hacer el reclamo de su deuda. Esto hizo, vamos a hacer un corte de novela, un corte publicitario. En el medio de la historia, antes de todo el juicio por lo de la deuda, Zailo tiene una hija que se llama Jessica. Jessica está enamorada de Lorenzo, el otro amigo de Graciano, Basanio y Antonio. Pero claro, Lorenzo es cristiano y Zailo que es judío, claramente nunca iba a aceptar esa relación. Entonces, ahí es cuando aparece Gobo, que es el padre de Lanzarote, y Lanzarote es el sirviente de Zailo que pasó a ser sirviente de Basanio. Por recomendaciones, como cuando recomiendas un empleado. Ah, ok. Entonces tenía de empleado a Lanzarote y se lo recomendó a Basanio. Pero Lanzarote es el que se encargaba de dar los mensajes en secreto entre Jessica y Lorenzo. La cuestión es que Jessica y Lorenzo se fugan. Lo que es Zailo enloqueció. Se armó la catombe porque se le escapó la hija con un cristiano. Antes era muy importante que el padre decidiera la fortuna. Sí, de la ahí hija. decidían ellos. Además no vas a mezclar Decidían, judíos con decidían. cristianos. O sea, no estaba. Por tradición no se podía. Claro, por lo cual Zailo la desheredó a Jessica. Ese es el corte comercial. Volvemos a la deuda que no se pudo pagar. Luego, bueno, Antonio no pudo pagar, Zailo se quejó con el duque de Venecia, por lo cual se hizo un juicio. Porcia y Nerissa se han enterado de la situación, por lo tanto plantean disfrazarse de hombres, porque al ser mujeres no podían presenciar el asunto. Claro, porque él le dice, le tratan de ofrecer de todas formas, de alguna manera, de saldar la deuda. Y él dice, no, yo quiero lo que dice acá, que Sí, es 1 libra de carne.
Cuando no quiere nada más que eso. Sí. ¿no? Porcia se disfraza de abogada, Nerissa se disfraza de pasante o ayudante. Porcia dice, bueno, sí, cobrate como abogada. entre Claro, comillas. aparece vestida de hombre sin que sepa nadie, ellos no No, saben. ni siquiera Bassanio ni Graciano, nadie se Solo ellas dos. Claro. Se presentan y Porcia dice, bueno, sí, cobrate la deuda, pero tenés que sacar una libra de carne sin largar una gota de sangre. Claro, porque ella dice, lee lo que habían firmado. Acá dice una libra de carne, no habla de sangre. Entonces sí, vas a tener la libra de carne, pero no podés derramar ni una gota de sangre. Inteligente. ¿Cómo le iba a cortar una libra de carne sin derramar sangre? Entonces ahí lo que dice, bueno, no quiero eso, quiero el doble de lo que me debían, que serían 6.000 ducados. Ahí es cuando se armó el debate y el Dux dice, no. Dice, o hacés lo que tenés que hacer, que es la libra de carne, pero sin sangre, o donás todas tus riquezas. Y entonces, claro, Sailo no le quedó otra que no donar sus riquezas, porque no iba a poder sacar carne sin que cayera sangre. Porque si no era, o sea, el que terminaba cobrando era él, porque si cortaba carne y caía sangre, lo iban a matar a él. Entonces Sailo dice, no, dona todas sus riquezas, las cuales después quedaron en pertenencias la mitad para el Estado y la otra mitad para... Yo había leído como que habían quedado para Antonio, pero después resulta que no, que habían pasado a Jessica, A Jessica, la claro. desheredada. Él la Al final desheredó Jessica porque ligó. se fue con un cristiano, pero al final ella se quedó con la mitad de su riqueza. Porque ¿qué pasó? Después de todo, Antonio en realidad no había perdido 3 de sus navíos, habían vuelto seguros a puerto, a tierra firme. Entonces Antonio no quedó pobre, eso es lo bueno. Y después, Porcia y Nerissa, disfrazadas aún de hombres, le piden a Bassanio, Graciano y en forma de pago que le den sus anillos. Ellos al principio se negaron rotundamente porque era el anillo de compromiso, se lo habían dado sus mujeres. Claro, ellos no sabían que eran las mujeres. Claro. Ahí está. Pero debido a que había sido en papel de agradecimiento de haberlo salvado de semejante situación después del préstamo de Antonio y toda la salvada, ellos agacharon la cabeza y se los dieron. Después, Porcia y Nerissa, ya sin disfraz ni nada, le hicieron una reescena de que no, que por qué diste el anillo, que yo no voy a estar en tu lecho. Eso fue muy gracioso. Yo no voy a estar en tu lecho porque vos diste tu anillo. Y Graciano en una dice, ay, ya nos pusieron los cuernos sin haber concretado. Yo cuando leí eso me morí. Así que bueno, la cuestión es que ella le hicieron una reescena, como que no, que vos diste mi anillo, que no sé qué. Después resulta que le dieron el anillo y ahí fue cuando Porcia se encargó de darle el mensaje a Antonio de que no se había quedado pobre. Claro, después que los hicieron sufrir. Los un hicieron rato sufrir un largo, montón. Les revelaron la. Así que lo finalmente, había pasado. ¡Tatán! finalmente Bassanio se comprometió con Porcia, Graciano con Nerissa, Lorenzo con Jessica, no quedó desheredada, un dato muy importante. Psylocke perdió todas sus pertenencias Claro, y además debió convertirse al cristianismo. La pobre es como una. ¿Por qué se tuvo que convertir en cristianismo? Porque en el medio porque cuando Porcia hizo lo de que no largara sangre, que no sé qué, y se metió el Dux de Venecia, le dijo, además de donar tus riquezas, Te tenés no, que meter al cristianismo. claro, te tenés que convertir al Claro, es como que muestran ahí o trata de no mostrar el judío usurero. De hecho, los judíos eran comerciantes y siempre eran los que prestaban plata a los otros, que bueno, pero siempre había una actitud de segregarlos, de tenerlos a menos. Y bueno, acá muestran cómo cuando el judío quiso, digamos, hacerse el vivo, ¿no? De alguna manera, porque le pide algo imposible, termina perdiendo todo, ¿no? Hasta la propia hija pierde, ¿no? Así que no le quedó nada al pobre Shiloh. Nada. Y listo. En la época- ¡Bravo!